ella Beatriz Cobo, que nos va a hablar sobre la participación española en el procesador de eventos para Athena X IFU. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿está preparado? ¿Vale? Mi nombre es Beatriz Cobo, trabajo en el Instituto de Física de Cantabria con Maite Ceballos y voy a comentaros la participación española en el procesador de eventos de la misión de Athena, en el instrumento SIFU. Este es el índice de la charla. Voy a dar unas pinceladas generales de lo que es la misión de Athena y el instrumento SIFU en particular, nuestra participación en el Ground Segment y en el procesador de eventos de SIFU. Voy a hablar del software que desarrollamos en el IFCA, que hemos llamado Sirena, y después voy a presentar una serie de medidas de procesado de un grupo de medidas hechas en Goddard y NIST, y voy a hablar también de la aplicación de técnicas de Machine Learning para ver si podemos mejorar la detección y la reconstrucción de los eventos y después las líneas futuras. Athena fue seleccionada en el año 2014 como la segunda misión LARGE de la ESA dentro del programa Cosmic Vision para estudiar el universo caliente y energético. Será lanzada en los primeros años de 2030. Tiene dos instrumentos en el plano focal, en el que nosotros trabajamos es en el X-Ray Integral Field Unit. Estamos actualmente en la fase de definición y la adopción de la misión está prevista para el año que viene. No solo trabajamos en la parte instrumental, sino también lideramos desde el IFCA la oficina de la comunidad de Athena, a petición de la SST, del Athena Scientific Study Team. Hacemos una tarea de soporte, de labores de comunicación, de divulgación, de organización de la información de distintos grupos de trabajo y demás. Toda la información de la misión Athena puede verse en la página web del Athena Community Office. El Wild Field Imager, el otro instrumento en el plano focal de Athena, va a hacer barridos en el cielo, tiene un field of view mayor que el de SIFU. SIFU se va a dedicar a estudiar fuentes puntuales con una altísima resolución en energía. Vamos a proporcionar 2,5 electronvoltios a 7 keVs. Va a utilizar para aportar esa alta resolución en energía detectores criogénicos TESS, superconductores. El instrumento está liderado por Francia, un consorcio internacional liderado por Francia. Mi compañera Maite Ceballos es una de las coais del instrumento. Participamos junto con Nicolás Cardiel de la Universidad Complutense de Madrid en el equipo de simulación de SIFU. Junto con la Universidad de Alicante participamos también y vamos a trabajar en el Ground Segment del instrumento y un grupo de trabajo en el INTA está trabajando en un criostato de verificación de pruebas en tierra. Nuestra participación en el Ground Segment, lógicamente, va a ser mayor a partir de la adopción de la misión y cuando estemos en los años previos al lanzamiento y durante la operación de la misma. Nos vamos a centrar en el color rojo, es la contribución española en la solución de anomalías y en el desarrollo y operación de pipelines sobre datos. En cuanto al procesador de eventos, este es un diagrama de bloques de la parte de sistemas de SIFU. Dentro del criostato vamos a tener del orden de entre 2.000 y 3.000 detectores TESS, por lo tanto se hace necesaria una lectura multiplexada, se van a leer decenas de píxeles con una multiplexación en el dominio del tiempo. Y esa la lectura tiene que hacerse en este bloque, que es el Digital Readout Electronics, que tiene dos partes fundamentales, la parte de multiplexación y la parte del procesador de eventos. El cálculo o la detección de los eventos y la reconstrucción de la energía de los mismos se va a hacer a bordo, puesto que se van a tener una gran cantidad de eventos recogidos en el instrumento y la telemetría es limitada.
y es el Instituto de Física de Cantabria en donde nos encargamos de desarrollar varios algoritmos de detección y también varios algoritmos de reconstrucción, entre los cuales se va a escoger aquellos mecanismos que aporten una resolución en energía mejor a un coste computacional reducido para volar a bordo. Los rayos X van a incidir en los detectores TESS, que van a ser unos termómetros muy sensibles. A pequeños cambios en la temperatura vamos a tener grandes cambios en la resistencia. Eso va a provocar también cambios en la corriente. Y esos pulsos de corriente son los que se quieren detectar y de los cuales queremos medir su energía. En estos momentos en simulación tenemos dos vías para hacer la reconstrucción de esa energía. Por un lado tenemos SIFU Pipeline, que utiliza matrices de reconstrucción y que va a proporcionar simulaciones más rápidas para hacer simulaciones de ciencia. Y por otro lado está el simulador público SIXTE de propósito general, cuya salida utilizamos nosotros, el software desarrollado por el IFCA, Sirena, para hacer la reconstrucción de esos pulsos. SIXTE utiliza las ecuaciones físicas de los test, con lo cual las simulaciones van a ser más precisas, pero también más lentas. Se va también a simular el crosstalk. Y he de decir que Sirena, toda la información de Sirena está a disposición pública y también el software que está en el repositorio GitHub. Ya hemos dicho que SIXTE nos va a proporcionar a partir de un trigger hardware récords con eventos, y eso lo va a utilizar Sirena para calcular el tiempo de llegada, la energía y la localización en el plano focal del instrumento. Sirena lo que tiene que hacer a partir de ahí es una detección más fina del resto de pulsos que hay en los récords. Vamos a utilizar o hemos propuesto dos mecanismos de detección, uno más sencillo, el Single Threshold Crossing, y otro más complejo. En el Congreso de Instrumentación Astronómica del SPIE presentamos cuál era la comparativa entre los dos métodos. El método del Adjusted Derivative nos daba mejores resultados, pero a un coste computacional muy elevado, y por lo tanto el que se ha establecido como baseline es el Single Threshold Crossing. Lo único que hacemos es establecer un umbral y a partir de la derivada del pulso vemos si se supera o no el umbral. Después de la detección, Sirena lo que hace es un grading, comparando el tiempo de llegada del pulso detectado con el pulso anterior y el pulso posterior. Si tenemos un pulso demasiado pegado, eso nos va a influir en la energía del pulso que queramos reconstruir, y si también tenemos un pulso demasiado pegado a la cola, no vamos a poder utilizar toda la información necesaria para tener un pulso de alta resolución, para proporcionar una alta resolución en energía. Después hemos desarrollado varios métodos para hacer la reconstrucción de esos pulsos. El método estándar, que es el filtro óptimo, pero como el instrumento tiene unas peculiaridades que tiene que proporcionar una altísima resolución en energía y un reducido coste computacional, pues hemos estudiado otros métodos como las matrices de covarianza, y el método que es ahora mismo la baseline es la transformación de esos pulsos de corriente a un espacio de cuasirresistencia y después aplicar esos filtros óptimos. Se hizo una comparativa también en una contribución al SPIE, y también lo que estamos estudiando ahora es un mecanismo propuesto desde el IFCA, que es el zero padding, que voy a explicar después. Con eso ya tendríamos la reconstrucción de la energía de los pulsos, y fuera de Sirena lo que hacemos es corregir una serie de distorsiones, que es fundamental esa corrección. Una corrección de la distorsión temporal, una corrección de la distorsión de la baseline sobre la que están los pulsos y una corrección del jitter. El jitter es lo que entendemos se produce porque el tiempo de llegada de los pulsos no está en fase con la frecuencia de muestreo. También presentamos en el Congreso, en el ADAS, de software astronómico, esa corrección de jitter. Bien, lo que tenemos para construir el filtro óptimo, primero tenemos que hacer un promediado de los pulsos, tener un pulso modelo y la densidad espectral de ruido. Con eso tenemos el filtro óptimo, y a partir del filtro óptimo lo único que tendríamos que hacer es un producto escalar entre el pulso y el filtro óptimo para tener la energía reconstruida. Si tenemos un pulso con la suficiente resolución, pudiendo utilizar 8.192 muestras en nuestro caso,
trabajando a 156 kHz que estamos trabajando, pues vamos a tener un filtro óptimo que denominamos largo y la forma del filtro óptimo va a ser similar a la del pulso, con lo cual la resolución que vamos a obtener es óptima. Si tenemos un pulso pegado a la cola y tenemos que construir un filtro óptimo más corto, la forma del filtro ya no se parece a la del pulso y, por lo tanto, la resolución se degrada. Y zero padding, lo que mencionaba antes, el método propuesto desde el IFCA es utilizar un filtro largo, también de alrededor de las 8.000 muestras, pero la parte final del filtro óptimo la vamos a rellenar con ceros, con lo cual estamos teniendo también un coste computacional, un ahorro del coste computacional, porque nos vamos a evitar el cálculo de muchos de esos productos del producto escalar. La resolución en energía que nos da zero padding es mejor, es la gráfica en rojo, pero deberíamos comprobar si tiene sensibilidad a distintos cambios en los parámetros de medida. Y vimos en simulaciones, presentamos en el SPIE, que era muy sensible a variaciones en la baseline. Vamos a ver si en vez de trabajar con datos reales, con datos simulados, trabajamos con datos reales, a ver cuál es el rendimiento de zero padding. Vamos a realizar el procesado de datos, la reconstrucción con medidas de Goddard y de Nice, con varias líneas espectrales. Nos vamos a centrar en el manganeso K-alfa, 5,9 kiloelectronvoltios. Uno de los grupos de medida tiene una peor estabilidad en temperatura, lo que significa que va a tener una peor estabilidad de la baseline, con lo que vamos a estresar el mecanismo de zero padding. Y otro de los grupos de medidas va a tener un count rate más reducido, con lo cual no vamos a tener que hacer una limpieza, una corrección del crosstalk y, por lo tanto, vamos a ver si eso no nos interfiere en el mecanismo de zero padding, para ver si los resultados los estaba enmascarando el corregir el crosstalk. Bueno, vamos a trabajar con un pulso largo, corto y con zero padding. Vamos a corregir el crosstalk, que es la transmisión de información de unos píxeles a otros, pero es predecible y, por lo tanto, se puede corregir. Vamos a corregir la distorsión en el tiempo, que está muy correlacionada con la distorsión de la baseline y la distorsión del jitter. Y los resultados que obtenemos para los tres grupos de medidas, en azul tenemos el filtro largo, en rojo tenemos el filtro corto y en el eje de las X zero padding, y en los tres grupos de medidas los resultados de la resolución en energía son mejores en zero padding, siempre que se puedan realizar las correcciones que hemos mencionado y con el bonus añadido de que estamos teniendo una disminución en las operaciones. Hacemos este mismo procesado de datos también con datos que nos aportan nuestros colegas del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, en estrecha colaboración con el Instituto de Ciencia y Materiales de Barcelona. Esta tarde mi compañera Lourdes Fábrega dará más datos sobre los detectores con los que trabajan. Y otra cosa que quería presentar es que hemos intentado, cuando tenemos pile-up, es decir, que los pulsos vienen más juntos, el tiempo de llegada entre los mismos se reduce, queremos ver que como el mecanismo de detección estándar no puede hacer esa detección bien porque los pulsos están muy juntos, queremos ver si estas técnicas de Machine Learning pueden mejorar la detección y ya de paso la reconstrucción de los eventos. Hemos utilizado Deep Neuronal Networks y Convolutional Neuronal Networks. Los parámetros de estas redes neuronales están recogidos en una contribución al HADAS y un paper que acaba de ser aprobado para su publicación. Se han realizado con datos simulados con SIFU-SYNC, con pulsos simples y con récords en dobles pulsos de distintas energías y separaciones. Y si vemos los resultados de detección en esta matriz de confusión, vemos que solo 2 pulsos singles se han detectado como dobles y solo 72 dobles se han detectado como singles en un conjunto de unos 5.000 pulsos. En este diagrama de diferencia de energías respecto a la diferencia de distancias, solo los pulsos de menos de unas 15 muestras
y de una diferencia de energía de más de 3 kiloelectronvoltios están teniendo problemas para ser detectados. Eso mejora la técnica estándar, puesto que estábamos en torno a 30 o 45 muestras. Por debajo de esa separación, los pulsos ya no se detectaban como pulso doble. En cuanto al tiempo de llegada, también estamos teniendo buenos resultados, pero en cuanto a la detección, a la reconstrucción de energía, si las técnicas estándares, las técnicas habituales están dándonos 2,5 electronvoltios, las técnicas de Machine Learning están yendo entre 7 y 14 kiloelectronvoltios. Luego, para este caso, para la reconstrucción de los pulsos no hemos encontrado la manera de aplicar todavía estas técnicas de Machine Learning. Y, por último, los próximos pasos que vamos a dar pues sería, en cuanto a nuestra colaboración en el Ground Segment, la aportación de datos de calibración y de datos de simulación para estudiar la interfaz con el Ground Segment, paquetes de telemetría, la integración de Sirena dentro del simulador SIFU-SIN específico del instrumento SIFU. Vamos a volver a estudiar matrices de covarianza, pues tendremos gran cantidad de información y se mejorará la estadística. Y el Instituto de Física de Cantabria va a ser responsable de testear cómo es la implementación de los algoritmos que nosotros hemos desarrollado a bordo del instrumento. Eso correrá a cargo del equipo de SEA-SACLE y le vamos a proporcionar también los datos simulados para que puedan hacer esa implementación y ese testeo. Y vamos a seguir procesando datos de ODAR, de NIS y de nuestros compañeros de Zaragoza y de Barcelona. Gracias. Gracias, Beatriz. ¿Alguna pregunta rápida?